Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra juntos, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por este tiempo, que tú nos permitas ver tu palabra con fidelidad, que tú nos permitas ver tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, y que realmente tú obres en cada uno de nuestros corazones, que tú nos puedas dar corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor, y que realmente tú afirmes tu palabra en nuestros corazones, Señor, que tú nos permitas entender la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Y yo te ruego, Señor, en esta mañana que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, y que realmente podamos salir diferentes en esta mañana, entendiendo la manera como tú quieres que vivamos, Señor, diariamente. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Ok, la semana pasada comenzamos a hablar y estudiamos sobre las evidencias de la obra de Dios. Y hay unas que se pueden mostrar personalmente, pero hay otras que se muestran como iglesia también, como grupo, como pueblo, hablando del pueblo de Israel. Y hablamos que evidencia es algo que nos muestra, que nos da seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas y de que Dios está obrando en nuestra iglesia. Esta mañana vamos a ver la segunda parte de las evidencias de la obra de Dios en nuestra iglesia también. Vamos a estar viendo dos evidencias en esta mañana. ¿Qué es lo que comprueba? ¿Qué es lo que nos asegura que podemos decir libremente y con confianza que Dios está obrando en nuestra iglesia? Entonces, pensando en esto, vamos a Nehemías capítulo 8 y vamos a ver la primera evidencia en el versículo 13. Dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Miramos la semana pasada cómo ellos compartieron como pueblo en la comunión, estudiando la palabra de Dios, pasando tiempo juntos, comiendo. Y ahora dice en el versículo 13 que el día siguiente lo que hicieron fue reunirse, y da un grupo de personas que se reunieron, y quiero que hablemos de este grupo de personas. Primero habla de las cabezas de familia. En el pueblo de Israel, cuando Dios levantó a Israel, Él dio una importancia grande a las cabezas de familia, y ponía como cabeza al padre del hogar, al hombre del hogar. Y lo que muestra la palabra de Dios, que este hombre era el encargado de velar y cuidar por su familia, tanto espiritualmente como físicamente. Era tanta la importancia de este hombre que Dios lo que mandaba. Es increíble ver en el pueblo de Israel cómo marcan quién es el primogénito de cada familia. Y lo que pasaba era que cuando este hombre se moría, el primogénito era el que quedaba a cargo de la familia completa, en donde él cuidaba la parte espiritual de la familia y cuidaba la parte física también. Y en este tiempo para Dios es importante estos hombres también. Y yo quiero animarles a los hombres en esta mañana a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto como cabezas en nuestra familia, y con un propósito lo hizo, para ejercer liderazgo en nuestra familia. No es la idea de mandar, sino que tiene que ver con la idea de modelar y guiar a la familia como el Señor quiere que vivamos y actuemos diariamente.
Así que nosotros, hombres, somos los responsables de estar rendidos al Señor primeramente, pero también somos responsables de animar a nuestra esposa y a nuestros hijos a rendirse al Señor también, a vivir para Él. Somos responsables de velar por el cuidado de nuestros hijos, cubrir las necesidades de todos los miembros de nuestra familia. Y si nosotros queremos tener una iglesia fuerte, ¿de qué está conformada una iglesia fuerte? De familias fuertes que amen al Señor. Y necesitamos trabajar cabezas de familias con nuestros hogares, que sean hogares que amen al Señor, que están rendidos al Señor. Entonces se está hablando de liderazgo en el hogar. Después del liderazgo en el hogar, dice también que los sacerdotes y levitas, ¿y quiénes eran los sacerdotes y levitas? Eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y se reunieron con Esdras, dice ¿a qué? A estudiar la palabra de Dios. La primera evidencia de la obra de Dios en nuestra iglesia, ¿cuál va a ser entonces? Líderes comprometidos con Dios. Ahora, yo quiero animarle a entender lo que es tener un compromiso con el Señor. A veces pensamos que con solo que nosotros digamos con nuestra boca, Señor, yo te amo, yo soy comprometido contigo, eso muestra que tengo un compromiso con el Señor. Y quiero ponerle un ejemplo bíblico. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro al Señor? Donde tú vayas, Señor, yo voy a ir contigo. Yo voy a dar mi vida por ti, Señor. ¿Y qué le dijo eso en esa ocasión? Antes de que cante el gallo, ¿qué va a pasar? Dijo, me vas a negar 3 veces. Y él dijo, imposible. ¿Y qué pasó? ¿Lo negó, sí o no? Sí, lo negó. Estar comprometido con Dios no solo es decir que lo ama, no solo es decir que va a estar comprometido con Él, sino que cómo se muestra el compromiso. Vamos a ver en la palabra de Dios a través de Nehemías cómo es que mostraron el compromiso ellos. ¿A qué se reunieron los líderes? Primeramente a estudiar la palabra de Dios. Un líder comprometido es un hombre en donde se reúne a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué vamos a estudiar la palabra de Dios? No para saberla, sino para saber su voluntad. Y los líderes necesitamos orar que Dios nos muestre su voluntad a través de su palabra. No simplemente saberla, sino que Él nos muestre la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la iglesia en donde Dios nos ha puesto como líderes. ¿Cuál es la segunda parte de ser líderes comprometidos? Como líderes debemos de reunirnos para capacitarnos, para poder estar delante del Señor, para cuidarnos. Una pregunta, ¿quién es el encargado de capacitar los líderes? Los demás líderes que hay en la iglesia. Si nosotros queremos tener que Dios levante nuevo liderazgo en nuestra iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos capacitar otros líderes. ¿Es importante que cada día crezcan nuevos líderes en nuestra iglesia? Sí, porque si no, no podemos crecer. Eso es como cuando nosotros tenemos una edificación. Pregunta, ¿yo puedo edificar con el cimiento de una casa de un piso un edificio de 5 pisos? ¿Qué va a pasar si yo en una edificación, en un cimiento de una casa de un piso les meto 5? Va a colapsar. Y por eso son importantes los líderes en la iglesia, porque son las columnas de la iglesia, son en los que están sustentada la iglesia, sabiendo que primeramente el sustento es Cristo, pero que Dios quiere usar el liderazgo para cuidar de la iglesia. Y por eso necesitamos como líderes capacitar nuevos líderes en nuestra iglesia, pero también cuidar los líderes que ya tenemos. Esto es lo que Esdras estaba haciendo con los líderes del pueblo, estaba capacitándolos y estaba cuidándolos, que entendieran la palabra de Dios. ¿Qué es lo tercero que hacen los líderes comprometidos con el Señor? Buscan la unidad, entendiendo que la unidad no está en lo que un hombre piensa o en lo que el más influyente en la iglesia piensa,
sino que la unidad está en donde, en lo que dice la palabra de Dios. Aquí es donde el Señor quiere que seamos uno en Él. Y si nosotros queremos ver una iglesia unida, ¿por dónde va a comenzar una iglesia unida? Por tener líderes unidos. Y por eso es importante que los líderes se reúnan a estudiar la palabra de Dios para buscar la unidad en el Señor. ¿Sabe? En este tiempo la iglesia ha confundido la uniformidad con la unidad. Una cosa es que seamos uniformes, que nos vistamos igual, o que hablemos igual, que eso es lo que busca la gente. Pero no, Dios quiere que aunque enseñemos diferente en la esencia de nuestra enseñanza, ¿qué debe de haber como líderes? Unidad en la palabra de Dios. Y por eso es importante que los líderes se reúnan a estudiar la palabra, porque esto lo que nos va a dar como líderes en la iglesia es unidad en su voluntad. Y esto nos va a dar libertad para poder salir y enseñar la palabra de Dios también. Porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Que los líderes enseñen cosas distintas o que enseñen lo mismo. Dios quiere que enseñemos su voluntad, que enseñemos la palabra de Dios. Y por eso necesitamos unirnos como liderazgo a estudiar para buscar la unidad de lo que el Señor quiere, tanto de nosotros como de la iglesia. Ok, ¿qué más quiero que saquemos de ahí? La siguiente es poder entender la responsabilidad que tienen los líderes en la iglesia. Miren la responsabilidad que tienen los líderes en la iglesia. Dice que se reunieron, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron al reunirse? Estudiar la palabra de Dios. Ahora en el versículo 15 nos muestra, dice en el 14, y hallaron escrito en la ley de que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo. ¿Cuál es la meta de que se reúnan a estudiar la palabra de Dios? A poder entender la palabra de Dios. Que el Señor nos permita como líderes entender su voluntad. Ahora, ¿cuál es la siguiente responsabilidad que tenemos? Necesitamos vivirla como líderes, que sea algo real en nuestras vidas. Pregunta, ¿Dios quiere que tengamos líderes que solo saben de la palabra de Dios, pero que no viven conforme a la palabra de Dios? No. Sabe, lastimosamente en este tiempo la iglesia ha confundido el liderazgo. Y la gente piensa que el liderazgo es estar parado aquí enfrente y solo enseñar la palabra de Dios sin importar su vida. Simplemente como es el que mejor enseña la palabra de Dios, lo vamos a poner ahí aunque no viva absolutamente nada. Dios quiere que tengamos líderes que estén viviendo conforme a la palabra de Dios, que tienen la autoridad para enseñar y que esa autoridad se la da su vida, porque es real lo que Él está enseñando en su vida. Y esta es la meta de los líderes, que van enseñando su vida a través de la palabra de Dios también. Así que ánimo que podamos orar por nuestro liderazgo, que Dios levante líderes que muestran la obra de Dios en sus vidas a través de su manera de vivir, que están obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más nos muestra responsabilidad del líder? El 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Qué fueron a hacer los líderes? Fueron a hablar con el pueblo, a enseñar la palabra de Dios. Ahora, no le enseñaron para que solo la supieran, sino le enseñaron de una manera práctica. ¿Qué fue lo que les dijo? Dios les dio un mandato: salgan, vayan a buscar ramas de olivo. ¿Para qué eran las ramas de olivo? Para hacer tiendas, para hacer tabernáculos, para hacer enramadas, dicen en otros lugares. Entonces, la responsabilidad del líder es poder enseñar la palabra de Dios con fidelidad a las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo.
además de enseñarla, lo que tenemos que hacer también los líderes es cuidar de que estas personas están viviendo conforme a su palabra también. Entonces esta es la meta, cuidar que las personas la entiendan, la palabra de Dios, y que vivan conforme a ella. Ahora, quiero que miremos el ejemplo que muestra la historia. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, porque Dios está mandando al pueblo a celebrar una fiesta solemne, está diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a entender cuál es la fiesta de los tabernáculos, entendiendo que Dios mandó al pueblo de Israel a hacer varias fiestas. A nosotros no nos dio el mandamiento de celebrar estas fiestas como iglesia, pero sí nos ha mandado a celebrar su obra. Entonces, viendo cómo Dios los pone a celebrar, nosotros podemos sacar principios de cómo el Señor quiere que nosotros celebremos también. La idea de celebración tiene que ver con gozo, con gozarse. Entonces vamos a sacar principios del mandamiento que Dios le dio a ellos de cómo celebrar, de cómo nosotros debemos de celebrar la obra del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 16 y vamos a comenzar en el versículo 13. Dice: la fiesta solemne de los tabernáculos los harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, la idea de poder entender esta fiesta, esta celebración, nos va a ayudar a nosotros a poder entender cómo el Señor quiere que celebremos su obra nosotros. Primero habla que era una fiesta. Fiesta tiene que ver con una celebración. Por eso habla en el versículo 13: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Entonces, primeramente es entender que fiesta tiene que ver con una celebración. Ahora, lo que quiero que miremos en este tiempo, a mí me llama mucho la atención cuando uno se mete a redes sociales, ahorita en diciembre o en junio, uno encuentra un montón de fotos de gente compartiendo los logros de sus hijos. He estado viendo los niños de kinder, los niños de 6º grado, los muchachos de secundaria, en donde los papás están mostrando a sus hijos en una foto con una toga y con su calendario, y dicen orgullosos: estoy orgulloso de los logros de mi niño, Señor, que tú sigas, que puedan seguir cosechando logros académicos. ¿Cómo se sienten los padres? Y es una graduación de kinder, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los padres por los logros de sus hijos? Quieren celebrar, ¿sí? Ahora, la idea de celebrar tiene que ver con hacer una celebración, con tener comunión, con estar alegres. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, lo que ellos celebraban eran la liberación que tuvo el pueblo de Israel de Egipto, pero ellos conmemoraban en esta fiesta el tiempo que estuvieron en el desierto y celebraban la protección y la provisión de Dios en el desierto, en donde dice que vagaron 40 años por el desierto y ni se les deshizo la ropa. Este montón de cosas en donde vieron la protección del Señor en todo este tiempo.
Esto era lo que celebraba el pueblo de Israel, la liberación de Egipto y la protección del Señor. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando uno va a hacer una fiesta, uno se lo guarda para uno solito. Yo me voy a gozar solito, yo voy a estar solito. No, estamos diciendo que en los logros de nuestros hijos queremos celebrar y queremos anunciárselo a todo el mundo. ¿Cómo deben de ser nuestras celebraciones como iglesia? En el versículo 14 dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. No solo dice tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, y mire qué más, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. No está hablando de celebrar solo. La idea de celebración, ¿cuál es la meta de celebrar? Para tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia, para que nos podamos gozar juntos, para que podamos celebrar juntos lo que el Señor está haciendo. Y mire que no se le escapa a nadie. Empezó a hablar de tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, la viuda, el huérfano, el extranjero. Todos celebraban juntos. Y esta es la meta, que nuestras reuniones, que cada reunión pueda ser una fiesta en donde estamos celebrando juntos con gozo la obra del Señor en nuestras vidas. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo viene usted cada vez que se va a congregar? ¿Va con alegría, con gozo? Ay, hoy es el día de la reunión del grupo casa. Ay, hoy es domingo, tenemos que ir a la iglesia. ¿Eso es una celebración o qué es? Es una carga más bien. Y yo quiero animarle a poder entender lo que son nuestras reuniones. Deben de ser una celebración. Yo le hago una pregunta. ¿Tenemos algo que celebrar nosotros? ¿Cuál es la meta en donde voy a celebrar la obra de Dios en mi vida? En donde voy a celebrar la obra de Dios en mi esposa, en donde voy a celebrar la obra de Dios en mis hijos, en donde voy a celebrar la obra de Dios en mis hermanos de la iglesia. Cada pecado que el Señor me ha permitido reconocer, en donde Dios ha producido arrepentimiento en mi vida, en donde el Señor me ha dado victoria para apartarme de ese pecado y poder vivir en obediencia a su palabra. Entonces yo quiero animarle en esta mañana. Tenemos algo que celebrar entonces, porque si nosotros vemos la obra de Dios, ¿saben lo que va a pasar? Dios va a producir ese gozo en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? Que el gozo del mundo se ha metido a la iglesia. Y ese es el gozo que queremos mostrar, que por dentro estamos como... Y por fuera estamos radiantes, con una gran sonrisa, pero por dentro ¿cómo estamos? Ay, ahí viene esa de nuevo. Es la que me revuelve el estómago siempre. ¿Saben? Pregunta, nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. ¿Nosotros podemos imitar el gozo de Dios o es algo que va a salir? Es algo que va a salir. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo del mundo con el gozo de Dios? El gozo del mundo es que mientras todo esté bien a mi alrededor, yo estoy gozoso. Si le va bien a mis hijos, yo estoy alegre. Si estoy bien con mi esposa, yo estoy alegre. Pero ya una vez que estoy mal con mi esposa, ¿cómo estamos nosotros? Mal, ya no estamos contentos. ¿Qué dice en Gálatas 5:23? Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es el segundo en la lista? Gozo. Parte del fruto del Espíritu Santo es que tengamos gozo. Entonces, si yo quiero tener gozo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rendirme al Señor, tengo que vivir en comunión con el Señor. Y cuando yo estoy en comunión con el Señor, ¿qué es lo que el Señor va a producir en mí? Gozo, aunque hayan problemas en mi vida. Esto es lo que el Señor va a hacer. Y aunque yo tenga problemas, pero yo estoy en comunión con Él y Él produce el gozo, ¿cómo vamos a venir a congregarnos nosotros? Con gozo, y vamos a celebrar por lo que Dios ha hecho y por su cuidado en nosotros. Así que yo quiero animarle, si usted quiere ver una celebración, nuestras reuniones, ¿qué tiene que hacer usted entre semana? Tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que buscar la comunión con el Señor, y de esta manera Él va a producir el gozo en nosotros y va a producir el deseo de tener comunión con nuestros hermanos también.
Y de esta manera es que el Señor quiere que celebremos. ¿Qué más? Ya hablamos de la comunión, ya hablamos del gozo, de la celebración, que debemos de hacerlo en gozo. Ahora vamos a Deuteronomio 16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y mire lo que dice esta frase: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué es presentarse con las manos vacías? ¿O qué no es presentarse con las manos vacías? Mire el 17 lo que dice: ¿cómo no nos presentamos con las manos vacías? Cada uno, ¿con qué en su mano? Con la ofrenda. Con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cuando uno ve esta fiesta de los tabernáculos en Números 29, uno empieza a ver todas las ofrendas. Diariamente tenía que presentar ofrendas. Y hablan de ofrendas como de 15 carneros, 14 cabras, un para el pecado. Eran increíbles las ofrendas que se daban en esta semana. Eran increíbles. Y la meta es no llegar con las manos vacías, como dice nuestro Señor, como dice Dios. Ahora, ¿quién pone el deseo de ofrendar en cada uno de nosotros? El Señor también. ¿Qué muestra la ofrenda entonces, según como lo está presentando el Señor? La ofrenda, de esta manera yo estoy celebrando y tengo gratitud con el Señor por lo que Él está haciendo. Ahora, ¿de qué manera debo de presentar la ofrenda? También dice al final: conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Sabe? En este tiempo la gente dice: no, lo que dicte tu corazón está bien, eso es lo que el Señor le agrada, dice la gente. Hágalo con gozo solamente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra siempre? Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y cada vez que yo leo esto me viene a la mente cuando Jesús estaba enfrente del lugar donde se recibía el diezmo, en donde dice que pasaron muchos ricos y pusieron mucho dinero, pero al final, después de los ricos, ¿quién pasó? La viuda. Y lo que la Biblia muestra, que lo que dio la viuda no era nada con lo que dieron los demás. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo de esta viuda? Esa viuda dio más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo su sustento. Ella dio conforme a como Dios le había bendecido. Y era Cristo alabando eso, no era cualquier persona. Era Cristo alabando la actitud de la viuda. Y esta es la actitud con la que nosotros necesitamos acercarnos a nuestro Dios, en donde estoy celebrando y gozoso, teniendo comunión con mis hermanos, pero que también parte de la celebración es poder venir con las manos llenas ante nuestro Dios y poder ofrendarle a nuestro Dios. Así que yo quiero animarle a entender que la ofrenda es parte de nuestra celebración, es parte de nuestra gratitud, es parte de nuestro gozo, y que el Señor pone el deseo en nosotros de poder dar conforme a su voluntad, conforme a lo que Él me ha prosperado, dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle, rindámonos al Señor, y de esta manera Él va a poner tanto el gozo como el deseo de ofrendarle al Señor. Y esto era lo que era la fiesta, y dice que debemos de hacerlo con gozo, con alegría. Ahora, esta es la parte de los líderes. Ahora vamos a ver la segunda evidencia. Vamos a Nehemías nuevamente, capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande
y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Ahora, ¿qué nos muestra ahora la palabra de Dios en el 16? Dice, muestra la obediencia del pueblo. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y ahí habitaron. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, las enramadas. Entonces, ¿cuál es la segunda evidencia de que Dios está obrando en nuestra iglesia? Un pueblo comprometido con Dios, o una iglesia comprometida con Dios. Nuevamente, el compromiso no es del diente al labio. El compromiso lo mostramos con nuestra manera de vivir. ¿Qué fue lo que el pueblo hizo primero? Mire el versículo 18. ¿Qué pasaron haciendo toda la semana? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Necesitamos estudiar la palabra de Dios para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cómo el Señor quiere que vivamos. ¿Qué pecados quiere el Señor que reconozcamos de nuestras vidas? ¿Qué pecados quiere el Señor que dejemos? Y que por su gracia podamos vivir en victoria, en obediencia a su palabra. Esto es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que yo quiero animarle, busquemos estudiar la palabra de Dios juntos, no simplemente para saberla, sino pidiéndole al Señor, Señor, muéstranos tu palabra. ¿Y cuál es la meta de estudiar la palabra de Dios? Obedecer a nuestro Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Y de esta manera vamos a poder ver la obra de Dios en nuestras vidas y vamos a poder celebrar cada vez que nos reunamos, vamos a podernos gozar y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en nuestra iglesia. Así que yo quiero animarle en esta mañana, rindámonos al Señor, tengamos un compromiso con Él de estudiar su palabra, de buscar su voluntad, de vivir conforme a ella y que el Señor produzca en nuestras vidas el deseo de celebrar la obra de Dios con gozo y como el Señor quiere, también ofrendándole a Dios como Él quiere, y que podamos ver su obra en nuestra iglesia. Así que quiero animarle, rindámonos al Señor y que Dios pueda mostrar su obra en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte, Señor, de leer tu palabra. Yo quiero pedirte que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, que tú nos permitas ser obedientes a tu palabra, Señor. Que realmente tú hagas tu obra en nosotros, mostrándonos nuestros pecados y produciendo arrepentimiento en nuestras vidas y apartándonos del pecado, viviendo una vida obediente a ti, Señor. Ayúdanos a que nuestras reuniones puedan ser una fiesta, Señor. Que realmente podamos celebrar con gozo tu obra, Señor, lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Y yo te ruego que tú sigas obrando en nuestra iglesia para tu gloria y para tu honra, Señor. Que nuestra iglesia pueda seguirse rindiendo a ti, Señor. Que nuestra iglesia pueda seguir siendo obediente a tu palabra. Que pueda seguir siendo fiel a ti, Señor. Y que realmente podamos ver tu obra, Señor, en nuestra iglesia y podamos gozarnos juntos como iglesia de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Sigue obrando en cada uno de nosotros y síguenos haciendo crecer a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.